Hoy vamos a desvelar la historia secreta que se esconde detrás de las letras que vemos y leemos todos los días. Y es que es una historia de tecnología, de economía y, como no, de arte, que ha moldeado nuestro mundo de formas que a menudo ni nos damos cuenta. A ver, ¿nos hemos parado a pensar por qué las letras son como son? ¿O por qué la A de un libro no tiene nada que ver con la A de un cartel publicitario? Pues resulta que detrás de cada curva, de cada línea, hay una razón. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos nuestro viaje antes de la imprenta. Pensemos en una época en la que cada palabra escrita era pura artesanía y cada libro un auténtico tesoro. En aquel entonces, la forma de escribir venía dictada sobre todo por las herramientas que había a mano. Los primeros soportes, la verdad, tenían muchísimas limitaciones. El papiro egipcio, por ejemplo, era quebradizo y solo se podía escribir por una cara. Luego, hacia el 150 a.C., llegó el pergamino, hecho de piel animal, que ya era otra cosa, se podía doblar. Pero claro, el gran cambio fue el papel, inventado en China en el 105 después de Cristo. Lo increíble es que su llegada a Europa fue súper lenta, tardó siglos en establecerse. Y esto, claro, creó un cuello de botella brutal para la difusión del conocimiento. Y aquí está la clave de todo el asunto. Reproducir el conocimiento era un proceso lentísimo, carísimo y además lleno de errores. Cada copia de un libro tenía que ser escrita a mano por un escriba, un trabajo que podía llevar meses, incluso años. Es fácil hacerse una idea del coste y de lo difícil que era acceder a la información. Y entonces, a mediados del siglo XV, un orfebre de Maguncia, en Alemania, se sacó de la manga una solución que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. Es que la genialidad de Johannes Gutenberg no fue una sola cosa, fue un sistema completo. Combinó tres elementos clave. Primero, los tipos móviles, letras de metal que se podían reutilizar. Segundo, una prensa que adaptó de las que se usaban para hacer vino para que la presión fuera siempre la misma. Y tercero, una nueva tinta a base de aceite que se pegaba al metal que daba gusto. Todo junto mecanizó la escritura. Pero fíjate qué curioso, el objetivo de Gutenberg no era para nada crear un diseño nuevo, todo lo contrario. Lo que él quería era imitar a la perfección la escritura gótica de los mejores escribas de la época, esa letra tan densa y decorada. Quería que sus libros impresos fueran imposibles de distinguir de los manuscritos más lujosos, pero, claro, producidos en masa. Y el impacto fue sencillamente brutal. Para el año 1500, en solo 50 años, en Europa se habían impreso 12 millones de libros. 12 millones. Eso es más que todos los libros copiados a mano en los 1500 años anteriores. Juntos. Una auténtica explosión de información. Pero la historia personal de Gutenberg es bastante trágica. Su inversor, Johann Fust, le reclamó el dinero del préstamo y Gutenberg tuvo que entregarle todo su equipo, incluida la famosa Biblia que estaba a medio imprimir. El hombre que le dio al mundo el conocimiento masivo murió en la pobreza solo 2 años después. Qué ironía, ¿verdad? Vale, una vez de resuelto el problema de la producción, surgió otro. ¿Cómo hacer los libros más baratos y accesibles para un público que no paraba de crecer? La cosa empezaba a ponerse interesante. Y aquí entra en escena algo que hoy nos parece puramente estético, la letra cursiva, o itálica. La inventó allá por el 1501 un impresor veneciano, Aldus Manutius. Pero su objetivo no era decorar, ¡qué va!, era totalmente práctico. Como las letras eran más estrechas, cabían más palabras por página, y eso significaba ahorrar en papel, que era carísimo, y de paso, hacer posibles los primeros libros de bolsillo. Y en esta imagen se ve perfectamente cómo evolucionó el estilo en Italia. A la izquierda tenemos la escritura humanística, que es densa, todavía muy ligada a la escritura a mano, y a la derecha el tipo romano de Nicolas Jensen, mucho más abierto, más aireado, más legible. Estas formas son básicamente las abuelas de las tipografías con serifa, esos pequeños remates en las letras que usamos hoy para textos largos. Bueno, pues damos un salto en el tiempo hasta el siglo XIX. Con la revolución industrial llega una nueva sociedad, ciudades más grandes y un desafío completamente nuevo para los impresores. El nuevo reto era este: ¿cómo llamar la atención? En un mundo que de repente estaba lleno de carteles, de periódicos, de anuncios. La elegancia de las tipografías para libros ya no servía. Hacía falta algo que gritara, vamos, que destacara entre todo ese ruido visual. Y aquí se ve el choque de dos mundos. A la izquierda, una tipografía clásica de libro pensada para leer cómodamente. A la derecha, una tipografía publicitaria, enorme, con remates gruesos, de las que se conocían como egipcia. Estaba diseñada para verse de lejos, para impactar. La función, una vez más, marcando la forma. Esto, claro, provocó una explosión de nuevos tipos de letra. Aparecieron las fat faces, que fueron las primeras negritas. Nacieron las sans serif,
o sea, sin remates, que al principio las llamaban grotescas porque a la gente le parecían rarísimas. Y se pusieron de moda las slab serif, o egipcias, con esos remates tan potentes. La tipografía se había convertido en un arma publicitaria. Y con esto llegamos a la era moderna, donde ya hemos entendido que la tipografía no solo sirve para leer o para llamar la atención, tiene una voz propia, comunica emociones, un tono, una personalidad. Venga, vamos a verlo con un ejemplo clarísimo. Aquí tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero escrita con una fuente caligráfica, la Quensler Script. ¿Qué transmite? Pues evoca totalmente el documento original escrito a mano, ¿verdad? Se siente personal, histórico, muy solemne. Ahora, ¿qué pasa si la cambiamos a Adobe Garamond, que es un estilo del siglo XVI? La sensación es otra. De repente, conecta el texto con la gran tradición de la imprenta clásica, con la literatura. Le da un aire de autoridad, de texto fundamental, casi sagrado. Probemos ahora con Linotype Didot, un diseño de la misma época en que se publicó el texto. La percepción de autenticidad. Parece que estuviéramos leyendo una de las primeras copias impresas, con toda la autoridad y el estilo de aquel momento. Y para terminar, mira lo que pasa con Univers, una fuente moderna, de palo seco. De repente, el texto se siente cercano, directo, como si nos hablara a nosotros hoy. Elimina toda esa distancia histórica y presenta el mensaje de una forma limpia, actual. Son las mismas palabras, pero con 4 voces totalmente distintas. Y bueno, la era digital, por supuesto, lo ha puesto todo patas arriba. Hemos pasado de las limitaciones del metal o de los primeros píxeles en pantalla a tener miles y miles de fuentes a un solo clic. Esto fue lo que consolidó el diseño gráfico como una profesión en sí misma, una donde elegir la tipografía es, sin duda, una de las decisiones más importantes que se pueden tomar. Al final, queda claro que las letras no son solo recipientes de información, son la voz de esa información. Llevan su propia historia a cuestas, así que la próxima vez que se lea algo, da igual lo que sea, conviene fijarse bien, ¿qué historia nos estarán contando las propias letras?